Recuerden que el link del creador se encuentra en la descripción del vídeo. Capítulo 49. Probablemente no sea un viaje de pesca. La emoción y la preocupación le impidieron conciliar el sueño hasta bien entrada la noche, pero ni siquiera entonces pudo descansar. Parecía que en cuanto cerró los ojos, estos se abrieron de nuevo y contemplaron un entorno que solo había visto unas pocas veces. Solo la primera visita había sido realmente beneficiosa para ella. El agua, turbia como siempre, se arremolinaba alrededor de sus tobillos mientras se levantaba, notando distraídamente que, como de costumbre, nada de agua había empapado su ropa y estaba perfectamente seca a pesar de haber podido sentir el agua fría pasar junto a ella. Era un espacio muy extraño, pero ella realmente nunca debería haber esperado algo diferente. Ella estaba, después de todo, dentro de un sello, producto de una forma de arte dedicada exclusivamente a la manipulación del tiempo y el espacio. Si hubiera algún lugar que desafiara la lógica, sería dentro de estos límites cósmicos artificiales. Dejando vagar la mirada, notó que parecía más limpio que en su última visita. No, más limpio no, esa era una mala palabra para usar considerando los escombros que cubrían el piso y los muebles rotos que sobresalían como plantas extrañas que luchaban por alcanzar un sol inexistente. Tal vez lo describiría mejor como más ordenado, ya que los escombros habían sido movidos más cerca de los lados del sótano inundado para crear un camino despejado hacia las profundidades del sello. Sin nada que hacer más que seguirlo, rápidamente se encontró rodeada por acumulaciones cada vez mayores de escombros hasta que las dos pilas estaban tan cerca que cayeron una sobre la otra, formando un arco y formando un túnel. No era un túnel largo, pero era suficiente para hacerte sentir como si estuvieras entrando en otro mundo, especialmente considerando cuánto trabajo se había hecho dentro de esos límites. Qué extraño, pensó por un momento, que existieran límites artificiales dentro de límites artificiales manipulados con poco más que tinta. ¿Cómo debía agitarse el universo de inquietud por el hecho de que su propia existencia hubiera sido violada de esa manera, con el mero propósito de contener una acumulación de energía? El hecho de que dicha acumulación de energía hubiera continuado con aún más límites que sin duda serían considerados innecesarios fue como echar sal en la herida. Es decir, si al universo le importara. Supuso que si no había hecho nada todavía, entonces realmente no importaba. Apartó sus pensamientos de la reflexión sobre cómo el universo veía las focas y su uso por parte de la humanidad y, en su lugar, contempló la habitación, a falta de una palabra mejor, que había sido creada. Grandes trozos de hormigón, una pasarela destrozada, tal vez, o tal vez solo una base que se había destrozado durante el desastre que había ocurrido entre el encarcelamiento del QB y su primera visita, que muy bien podría haber sido la propia QB, habían sido dispuestos alrededor de las pilas de debris en un gran círculo, actuando como paredes. En los huecos entre las piezas más grandes se apilaban restos más pequeños de lo que alguna vez fue esta estructura. Daba la impresión de un lugar que alguna vez fue grandioso y que se había reducido, en lugar de simplemente una pila gigante de basura como lo había visto en su primera visita. Sin embargo, como aquella vez, la residente de este extraño lugar estaba en medio de todo. A diferencia de la última vez, estaba sentada en una sólida silla de madera, era un milagro que hubiera sobrevivido en tan buenas condiciones, considerando todo lo que las rodeaba, había tenido mucha suerte de encontrarla. Esta a su vez descansaba sobre una sólida pieza de mármol negro 10 veces más grande que ella en todas las direcciones, cubierta por no más de media pulgada de agua. Otra pieza de la piedra negra, aunque sustancialmente más pequeña, había sido utilizada como reposapiés para evitar que los pies descalzos de la forma elegida por el QB tuvieran que permanecer dentro del agua. Otros trozos de mármol negro, de todas las formas y tamaños, estaban esparcidos en algo que recordaba a un camino de jardín, aunque sumergido en agua en lugar de estar colocado sobre el césped. Al final, era un lugar bastante interesante. Un lugar apropiado, pensó, para un sueño. Lo cual era bueno, por supuesto, porque ahora estaba reemplazando los sueños que debería haber tenido. Pasó un momento mirando fijamente la oscuridad que colgaba sobre ellos. En ese sentido, ¿de dónde venía la luz allí? Era demasiado brillante y no podía encontrar ninguna fuente de luz. Ahora que lo pensaba, toda la zona en la que había despertado también era así, pero ahora que se dio la vuelta para mirar hacia afuera del túnel del que acababa de salir, estaba completamente oscuro. Qué extraño, antes de centrar su atención en el ser de este reino. Considerándolo todo, no parecía que tuviera mucho control sobre ese lugar. Si lo tuviera, las posibilidades de que se pareciera a esto eran muy escasas, a menos que tuviera un gusto extremadamente peculiar.
Por otra parte, estaba vestida con la forma de una mujer muerta que la había sellado dentro de sí misma hacía décadas. Quizás sabor peculiar fue una forma demasiado suave de decirlo. Aún así, ella era el único ser que residía permanentemente dentro de los confines del sello y, aunque era el Kyuubi no Kitsune y había tomado una cantidad incalculable de vidas a lo largo de los milenios, se sentía extraño pensar en ella como una prisionera cuando la prisión misma estaba atada a sus propias bobinas de chakra. A pesar del hecho de que el Kyuubi era de hecho un prisionero aquí, a Naruto realmente no le gustaba pensar en sí misma como una carcelera o, como el propio Kyuubi prefería, la cárcel. Sus ojos se encontraron, azul contra carmesí, y permanecieron en silencio, ambos esperando que el otro hablara. Como era de esperar, no fue la entidad milenaria compuesta de energía sensible la que tuvo el mayor problema con la paciencia y la voz de Naruto rompió el silencio que había colgado entre ellos. ¿Decidiste hablar conmigo otra vez, Kyuubi? Preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué pasa? Quizás no era el mejor enfoque, pero ella siempre había sido bastante brusca y extrañaba el sueño que iba a necesitar desesperadamente cuando llegara la primera prueba de los exámenes Chunin. Mito levantó una delicada ceja, la mantuvo así durante varios segundos y luego se movió en su asiento, adoptando una postura más parecida a la reclinada. La primera Jinchuriki del Kyuubi siempre había tenido un porte majestuoso y el Kyuubi, hay que admitirlo, lo sabía llevar muy bien. Parecía la reina de esta extraña tierra, dispuesta a juzgar a los insectos que se arrastraban a sus pies. Había una razón por la que había dejado de hablar contigo, niña. La voz era tan fría como Naruto había esperado y tenía un tono mordaz demasiado apropiado para su expresión actual. Era extraño pensar que esta era la misma mujer sollozante que había encontrado durante el viaje con su madre, el ser que había estado tan desesperado por regresar con su hermano que estaba dispuesto a darle el control total de sus vastos poderes. Por supuesto, también había intentado usar ese mismo poder contra el hermano que el Kyuubi estaba tan desesperado por recuperar. Era de esperar, en realidad. Fue un error, estaba enojada, resopló Naruto a la defensiva. Sabes cómo reacciona tu poder a la ira y había estado practicando su aprovechamiento durante años. En ese momento, era algo natural. Y sin embargo, ese error resultó en que Naruto-kun saliera herido. Podrías haberlo matado o, peor aún, haberlo alejado de nosotros para siempre. Naturalmente, había usado nosotros cuando en realidad quería decir yo, pero Naruto tuvo que admitir que sería terrible no reparar nunca la relación con su hermano. A diferencia del Kyuubi, a ella realmente no le gustaba llamarla Mito a pesar de, o quizás debido a, la forma que adoptó, preferiría eso a la muerte de Naruto. Sin embargo, podía entender el razonamiento detrás de los sentimientos del Biju. Su desaparición era algo con lo que podía llegar a un acuerdo, pero tenerlo allí, sin embargo, fuera de su alcance sería un infierno especial. Al menos para el Kyuubi, Naruto estaría bien siempre que su hermano fuera feliz. No sería fácil, pero ella podría aceptarlo y seguir adelante hasta que lograra reparar su relación, incluso si eso le llevara el resto de su vida y su objetivo nunca se hiciera realidad. ¿Y ahora quieres hablar conmigo? Fue a la vez una afirmación y una pregunta, y fue suficiente para impulsar al antiguo ser a continuar. Sí, por supuesto que lo hago, asintió el Kyuubi, entrecerrando los ojos en una expresión que parecía casi acusadora, como si Naruto hubiera cometido deliberadamente algún crimen grave contra ella. Conoces nuestro trato, sabes lo que quiero. Tu progreso hasta ahora ha sido inaceptable. De hecho, Kyuubi hizo una breve pausa, con ira e irritación a partes iguales cruzando su rostro. Es probable que estemos más lejos de completar nuestro acuerdo que antes. Has retrocedido y eso es inaceptable. No es que no queramos lo mismo, en vista de la mirada fulminante del Kyuubi, corrigió su afirmación. O, al menos, que nuestros dos objetivos coincidan para darnos a ambos lo que queremos de la misma acción. Es decir, reparar mi relación con mi hermano. Simplemente no es fácil cuando hay tan pocas oportunidades para que yo interactúe con él. Quiero decir, se fue por un mes. Los equipos diferentes son bastante malos, pero siempre se va, ya sea de viaje o en misiones con shinobi de mayor rango con los que se ha hecho amigo. Una sonrisa cruzó los labios del Kyuubi. Exactamente, dijo ella, prácticamente ronroneando, en un cambio de actitud sorprendente. Eso me lleva a lo que quiero de ti ahora. Antes de que Naruto tuviera la oportunidad de protestar o expresar confusión sobre sus palabras, Mito continuó. Naruto-kun va a misiones con shinobi de mayor rango porque no tiene un equipo con el que realizar misiones. Si no me equivoco, estás a punto de optar a un ascenso, ¿no?
Naruto no era estúpida, tal vez ingenua, pero no carente de inteligencia, y pudo entender fácilmente a qué se refería el Kyuubi. En realidad, no era una mala idea. De hecho, parecía casi perfecta teniendo en cuenta la situación actual. Bien podría ser exactamente lo que necesitaba para empezar a arreglar su relación con su hermano distanciado. Es decir, si lograba llegar a Chunin durante el examen. Eso podría funcionar, admitió, con una expresión que reflejaba esperanza y respeto a regañadientes. Pero tendría que conseguir el ascenso. Akimito sonrió de nuevo y sin previo aviso una energía carmesí brotó de las paredes, deslizándose a través de las grietas de los escombros apilados a mano para envolver por completo a la heredera Uzumaki. A diferencia de los recientes intentos de controlar el poder por sí misma, no había dolor ardiente que acompañara la capa de chakra puro. En cambio, el poder puro energizaba todo su cuerpo y enviaba cálidos escalofríos de placer por su columna vertebral. Una neblina espesa y sofocante se apoderó de ella, ralentizando todo mientras sus músculos, tensos y listos para actuar, se sentían como si se hubieran relajado más completamente que nunca. Era un poder terrible, del tipo por el cual los hombres sacrificarían mundos para obtenerlo, y en ese mismo momento corría profundamente en sus venas, listo para ser dirigido como ella quisiera. Otro escalofrío recorrió su cuerpo, los músculos se contrajeron al mismo tiempo que parecían derretirse mientras sus nervios se encendían con sentimientos de placer que solo podía describir como correctos. Así era como se suponía que debía ser, esa era la verdadera naturaleza de un Jinchuriki, y no había sacrificios por encima de ella, anfitriona del 9 colas. De repente, cayó en un océano helado y quedó atrapada bajo el hielo sin previo aviso. El poder desapareció y su cuerpo se tambaleó. El vacío carcomía la cavidad de su pecho, un hambre de volver a estar completa, y de inmediato Naruto se dio cuenta de lo horrible que era ese poder. Esa no había sido la mínima cantidad que había practicado para aprovechar ni había sido la energía descontrolada que se rebeló contra ella cuando el Kyuubi dejó de ayudarla a controlar el poder volátil. No, esta había sido su verdadera forma, algo que nunca antes había encontrado. El Kyuubi, su actitud y sus acciones parecían mucho menos extrañas si hubiera poseído ese terrible poder durante toda su existencia. Un escalofrío, esta vez de horror, recorrió su cuerpo. Solo imaginar cómo una vida entera de ese poder podía retorcer a una persona la hacía sentir mal, ya que solo había estado bajo su influencia durante unos lamentables momentos, y ella honestamente estaba tratando de pensar en cosas que no estaría dispuesta a sacrificar para tenerlo de nuevo. Ese poder, se dio cuenta, mientras en su mente surgía una comprensión que había eludido a algunos durante siglos, no estaba destinado a los humanos. De hecho, ella llegaría a decir que ningún humano podría jamás realmente aprovechar ese poder, porque en el segundo que lo hicieran se convertirían en otra cosa, algo doblado y retorcido hasta que fueran poco más que un recipiente para el chakra sensible que fluía entre su carne y consumía su mente con suaves palabras de malicia y vacías promesas de grandeza. Y no fue una sola voz la que susurró así, pues una gran multitud correó dentro del poder, cada voz arrastrándose para ser escuchada por encima de las de sus compañeras. El Kyuubi, su personalidad, al menos, había nacido de eso. De repente, ya no parecía tan mala. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del mismo ser que había estado contemplando y en un apuro repentino se encontró luchando por recordar sus pensamientos anteriores, aunque tiraban del fondo de su mente, rogando ser recordados con tal urgencia que casi entró en pánico. Sin embargo, las palabras que seguían saliendo de la boca del Kyuubi los alejaron aún más. Ese, niña, es mi poder. Los ojos del Kyuubi brillaron peligrosamente con una diversión velada que puso nerviosa a Naruto por razones que estaba segura de que se suponía que podía identificar y, sin embargo, lo único que se le ocurrió fue un respeto a regañadientes y un sentimiento que estaba tentada a etiquetar como camaradería. ¿Qué había provocado eso? Y mientras duren los exámenes, es tuyo. Poder, sí, eso era lo que acababa de sentir, pero ¿por qué no era más que un recuerdo difuso de calidez y placer? ¿Era esa la verdadera naturaleza de su chakra? ¿Era así como lo sentía el Kyuubi? No es de extrañar que se considerara superior a los demás. Ella también lo sería si su propio chakra la mantuviera siempre en la gloria. Espero que hagas Chunin para que podamos reunirnos con Naruto-kun. No vio cómo la lengua del Kyuubi salía disparada para lamerle los labios. Y una vez que lo hagamos, podrás tener el poder de forma permanente. No lo necesitaré una vez que lo obtenga él.
Había algo mal, lo sabía, pero el único pensamiento que se le ocurría al respecto parecía demasiado insignificante como para ser un problema real. Aún así, la sensación la molestaba, así que le dio voz a su pensamiento. Naruto ni no es un objeto, insistió. Mito sonrió con indulgencia. Por supuesto que no, convino mientras Naruto se deslizaba desde el interior de su sello hacia el reino de sus sueños, la voluntad de Mitos ya no la anclaba a este mundo. Él es mucho más valioso de lo que cualquier simple objeto podría aspirar a ser. Distraídamente, Naruto asintió en señal de acuerdo mientras la oscuridad invadía su vista y ella desaparecía del sello. La sonrisa de Mito la siguió, sus ojos rojos brillando en victoria. Por fin las cosas empezaban a ir bien para ella. Era la primera vez en muchos días que se permitía dormir hasta tarde, ya que la mayoría de las cosas que necesitaban su atención entre los Yamanaka y su propio clan ya estaban resueltas, así que, naturalmente, un ruido apresurado que resonó en la casa la despertó de su sueño. Con un gruñido, se dio la vuelta e intentó volver a caer en el dulce abrazo del sueño, pero se lo impidieron unos pasos fuertes justo afuera de su puerta. Con una mirada al reloj que marcaba las 11, qué hora más intempestiva. Se entregó a su destino en el mundo de la vigilia. El reciente incidente de Inoichi, uno sobre el que todavía se negaba a comentar, incluso a su clan a través de sus técnicas mentales, había sido la última de las cosas de las que tenía que ocuparse para el clan Yamanaka. Era necesario hacer arreglos para acomodar al hombre recientemente lisiado y asegurar la transición más fluida para que su hija asumiera su puesto. Al ver lo mucho que ya había estado involucrada la niña, no había resultado demasiado difícil, pero aún era más complicado agregarle el lío que ya había estado tratando de aclarar, es decir, el hecho de que el clan estaba al borde de desmoronarse cuando ella intervino. No le habría molestado si su estratagema para atraer a su hijo de regreso a la familia hubiera tenido éxito, pero era difícil pensar que valiera la pena el esfuerzo y el dinero en el que se estaba hundiendo cuando todo lo que tenía para mostrar durante más de un mes eran bolsas debajo de los ojos y el control sobre un clan que había perdido la posición que alguna vez tuvo. Si a todo eso le sumamos el hecho de que tomar el control del clan había irritado a su hijo, que tenía sus propios planes para el futuro y se resistía a dejar que nadie le diera forma a su trabajo, realmente había sido una idea terrible. El hecho de que otros clanes ya no fueran tan amistosos, por temor a caer en la misma suerte, también había reducido en gran medida los aliados potenciales. Dado que esos aliados representaban a clanes enteros, una gran parte de la población shinobi, eso significaba que no tendría mucha ayuda para volver a ganarse el favor de su hijo. No es que hubiera hecho mucho en ese frente últimamente. No solo le faltaban ideas, sino que estaba absolutamente desbordada con la gestión de dos clanes. Uno de los cuales era rico pero no tenía muchos miembros y necesitaba urgentemente restablecerse como una fuerza prominente en el mundo, y el otro era un clan de varias docenas de miembros con casi ningún apoyo financiero y del que el público había comenzado a desconfiar debido a las cuidadosas manipulaciones de un grupo al que habían cabreado al ir en contra de su hijo. Por supuesto, esa era la misma razón por la que se había metido en este lío en primer lugar. En el futuro, tal vez debería dejar la venganza a esos lobos y, en cambio, centrarse en su bienestar y felicidad. No tenía sentido desperdiciar esfuerzos que podrían dedicarse a él si querían asegurarse de que cualquiera que se opusiera a él sufriera. En realidad, no sabía cómo sentirse respecto a que una organización secreta estuviera asociada con su hijo, pero al menos estaban cuidándolo. Al menos, eso les agradecía. Realmente necesitaba encontrar una manera de traerlo de vuelta a la familia, aún. Capítulo 50. Monitores, para rango Jounin y superior. No le prestó atención a quienes se arremolinaban a su alrededor. Eran demasiado cautelosos para no mostrarse insulares dentro de los grupos a los que habían llegado, pero demasiado nerviosos y excitados para permanecer completamente quietos o prestar atención al volumen de sus voces. Eran tontos. Algunos eran más inteligentes que sus compañeros, ya fueran grupos en su conjunto o simplemente ciertos individuos que realmente iban a tomar esto en serio. Anteriormente, ver tal competencia lo habría entusiasmado, no porque él también tomara las cosas en serio, sino porque eran lo más cercano a una amenaza con la que se encontraría y, por lo tanto, serían más valiosas como prueba de su existencia. Pero ahora había una amenaza, un peligro real para su vida que amenazaba con borrar su existencia. Un dios de carne con piel de luna y cabello de la sangre más fresca. Era la guerra, era la muerte, era alguien cuya sola presencia hacía que su madre temblara de terror en lo más profundo de su mente. Un
Un día, para evitar que su existencia se desvaneciera, él sería quien yacería muerto a sus pies. Sería la mayor prueba de su existencia que jamás podría existir. Pero no estaba preparado. Todavía no, quizá ni siquiera en la próxima década o dos, pero un día lo sería. Solo necesitaba asegurarse de avanzar más rápido de lo que el dios podría ganar más fuerza. Eso, por supuesto, condujo a un problema. ¿Cómo había obtenido su fuerza el dios que había conocido? ¿Había nacido con esa fuerza, como él mismo, o había tenido que hacer algo para llegar a donde estaba a pesar de su evidente divinidad? Necesitaba saber más sobre este Naruto-sama. Sí, Naruto-sama era el nombre apropiado, pues era evidente que en ese momento era más grande, mucho más grande, de lo que era. Una noche, mientras estaba sentado en el techo del hotel, decidió que eso era digno de respeto, incluso si nunca antes había mostrado respeto a nadie en su vida. Sus ojos se apartaron de los grupos que llenaban la sala y se dirigieron brevemente a sus hermanos. Ambos estaban nerviosos, pero aún no habían entrado en pánico. Bueno, aún no había aparecido. Cuando llegaron, ambos habían examinado la habitación para comprobar su presencia y luego se turnaron para examinarla de nuevo y prestar mucha atención a la entrada, alternándose entre ellos por si acaso alguno de ellos se perdía algo. Satisfechos de no haber pasado por alto su presencia, aunque él no creía que fuera posible después de haberse encontrado con él una vez antes, ambos vigilaron la puerta con firmeza. El títere de su hermano hacía clic y chasqueaba casi demasiado bajo para oírlo, pero mucho más fuerte que el silencio habitual que mantenía mientras estaba sobre la espalda de su hermano, envuelto firmemente en largas tiras de tela. Los dedos, largos y diestros, se movían con irritación mientras los nervios y la adrenalina ante una amenaza que creía totalmente que estaría a solo unos pasos de distancia en cualquier momento recorrían su cuerpo. No había pensado mucho en sus hermanos antes de que se enfrentara al dios viviente, pero ahora prestó suficiente atención para saber que incluso con manos temblorosas, el control de Kankuro sería increíblemente impresionante para los estándares de los títeres. Su hermana, a su otro lado y probablemente sin darse cuenta de que ella y Kankuro se habían movido para flanquear a su hermano menor en lugar del método preferido anteriormente de permanecer juntos a cierta distancia de él, tenía su abanico plantado firmemente frente a ella, con las manos apoyadas sobre él y latiendo un tatuaje que cambiaba constantemente y que estaba seguro reflejaba los latidos de su corazón mientras buscaba desesperadamente al oponente potencial que había hecho que un Biju se sometiera a él con absoluto terror. Alguien que además estaba asociada con un grupo de mercenarios en ascenso que recientemente había tomado posesión de un país entero y de un puesto dentro de la corte imperial del fuego. Ir en contra de eso, ya sea sola o con el apoyo de todo su país, no era nada menos que un suicidio político y, muy probablemente, literal. Como era más consciente políticamente que sus dos hermanos juntos, la idea de que estaban en desventaja tanto dentro como fuera del campo de batalla la ponía un poco nerviosa. Naruto estaba fuera de su alcance en todos los sentidos posibles y podría ser parte de este mismo examen, un examen en el que ella sería parte de su competencia, si se le podía llamar así. Estaba bastante segura de que el joven que podía hacer temblar a un Biju a sus pies era más que rival para cualquier genin que fuera lo suficientemente desafortunado y tonto como para enfrentarse a él. Ella sentiría lástima por cualquier bastardo en ese caso si no tuviera el beneficio adicional de mantenerla fuera de su atención. A ella le gustaría mucho permanecer completamente invisible para quien asusta a Shukaku, gracias. Por supuesto, el hecho de que Gaara, aunque ahora estaba prestando más atención, fuera capaz de notarlo y estuviera muy consciente de cómo se sentían sus hermanos, le decía a uno cuán obvio era. Apartó su atención de sus nerviosos hermanos, sabría perfectamente si el hombre había entrado, si de repente se movieran a posiciones más defensivas y, si los demás en la habitación tenían algo de sentido común, todos los demás reaccionaban a la presencia del dios viviente. Una vez más, sus ojos recorrieron los diversos grupos que estaban dispersos por la sala, en su mayoría grupos compactos. Muchos de ellos intentaban mantenerse serios y concentrados, preparándose para las pruebas a las que pronto tendrían que enfrentarse. Un grupo, el más numeroso, no lo hizo. No parecían mayores que él, o, mejor dicho, no parecían tener más edad que él, ya que parecía un poco más joven en comparación con algunos de sus compañeros. Obviamente eran novatos. El tamaño por sí solo indicaba que eran locales, ya que ninguna aldea extranjera enviaría un grupo tan grande de lo que parecían ser jóvenes shinobi en gran parte mediocres, y las cintas para la cabeza de Konohagakure solo lo confirmaban.
Evidentemente, estaban aprovechando la oportunidad para obtener más experiencia y medirse con respecto a dónde necesitaban estar para tener éxito en sus carreras shinobi. El hecho de que aumentara las probabilidades de que Konoha tuviera nuevos Chunin era una ventaja por la que no podía culpar a la aldea, especialmente no con su nueva apreciación de la estrategia. Después de todo, era poco probable que la fuerza bruta lo ayudara a derrotar a un dios de carne cuando ya era lo suficientemente fuerte como para aterrorizar a su madre. Sin embargo, una parte del grupo sí le llamó la atención. Tan enérgicos como sus compañeros, parecían más preparados para lo que iba a suceder. O, al menos, más conscientes de lo que se estaban metiendo. El de cabello oscuro revisaba su equipo una y otra vez, asegurándose de que cada pieza fuera de fácil acceso pero lo suficientemente segura como para no perderse. A su lado, la rosa vigilaba a todos los que los rodeaban, incluso a sus compañeros genin de Konoha. Por un momento, casi pensó que ella estaba muerta de miedo, pero era obvio que estaba temblando de anticipación por la forma en que sus ojos observaban a sus futuros oponentes. La chica rubia, sin embargo, era la más interesante. Con un par de pantalones anchos llenos de bolsillos y bolsas de desgaste atadas a donde pudiera encontrar espacio, obviamente estaba llevando la preparación a un nivel completamente nuevo. Una mochila delgada cubierta con placas duras estaba abierta a sus pies mientras ordenaba los pergaminos que guardaba dentro. Al tener un hermano titiritero, estaba familiarizado con el uso de los pergaminos, aunque rara vez hacía uso de ellos. Si tenía cosas que llevar, sus hermanos eran quienes las llevaban. Como hoy. Pero eso no era importante en ese momento, lo que importaba era la gran cantidad de pergaminos que poseía la chica. Un shinobi promedio podía arreglárselas bastante bien con uno, un shinobi excepcionalmente bien preparado llevaba 2 o 3. 5 se consideraba un arsenal. Esta niña tenía al menos una docena. O bien era muy mala empacando o estaba empacando. Cuando se reveló que el contenido de uno de los pergaminos eran enormes pilas de notas explosivas que ella dividió entre sus compañeros de equipo, él determinó que se trataba de esto último. No podía imaginarse que se necesitaran tantos, pero sin duda eso planteaba la pregunta. ¿Qué había en esos otros pergaminos? ¿Más notas? ¿Diferentes suministros en cantidades similares? Fue esta curiosidad la que lo mantuvo observando a ese grupo particular de 3. Se alegró de que así fuera. ¿Crees que estará aquí?, le preguntó el rosado al único macho del grupo. Prácticamente podía oír la mayúscula, y eso despertó aún más interés. El chico gruñó, pero sus ojos se dirigieron hacia la entrada, como si esperara que la mera mención de él lo hiciera aparecer. Las similitudes entre esos dos y sus hermanos eran asombrosas y sus sospechas crecieron. La rubia, asimismo, miró brevemente en esa dirección, pero rápidamente regresó a sus pergaminos aparentemente despreocupada. No me sorprendería mucho si Naruto Nii de alguna manera lograra entrar a los exámenes, pero no sé si lo dejarían sin un equipo. Él sabe de Jounin, sí, pero no creo que sepa lo suficiente de Genin como para conseguir un equipo propio. El oscuro resopló. Por la forma en que Kakashi Sensei lo elogia, me sorprendería que le permitieran hacer esto solo. El nombre había confirmado la identidad, pero el hecho de que uno de los Jounin Sensei lo elogiara le aseguró que sus sospechas eran correctas. Estos 3, de alguna manera, conocían al dios con el que se había encontrado. Honestamente, eso debería ser obvio. El dios vivía aquí en Konoha, ¿cómo podrían no ser conscientes de que un ser divino caminaba entre ellos todos los días? Y tenían razón en preocuparse por su posible aparición, no había forma de que pudieran esperar enfrentarse a él. Sin embargo, el hecho de que fuera un genin era extraño. Muy extraño. Quizás Konoha solo quería poder usarlo para destruir a la competencia. Por supuesto, eso planteaba la pregunta. ¿Dónde estaba? El rubio tenía razón y no participaba simplemente porque no tenía equipo. Eso era absurdo. Si alguien debía formar parte de esto era él, ¿qué importaba que le dieran 2 compañeros temporales robados de otro equipo o 2 cuando era un puto dios? Estos genin no eran nada comparados con él, su situación no tenía sentido a largo plazo. Quizás Konoha simplemente se estaba ablandando. La chica volvió a mirar hacia la puerta. Tal vez, murmuró, lo suficientemente alto para que él pudiera oírla. Sonaba claramente esperanzada de que él participara en el examen, pero al mismo tiempo casi vacilante. No de una manera que indicara que le tenía miedo, sino más bien que le gustaría que él estuviera allí, pero su presencia cambiaría algo que ella consideraba importante. ¡Qué extraño! Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que se había referido al dios viviente como Naruto Nii.
O se sentía lo suficientemente cerca de él como para llamarlo su hermano, o realmente eran de la misma sangre. Le tomó un momento determinar cuál era el sentimiento, pero la idea de ser parte de un examen en el que iría contra la hermana de ese ser lo inquietaba. Por un breve instante, había estado tentado de aplastarla inmediatamente, antes de que tuviera la oportunidad de demostrar que era una amenaza como su hermano, pero ¿y si realmente era una amenaza? ¿Era lo suficientemente fuerte como para intentar un ataque así? No sabía cómo se comparaba con su hermano, ni lo más mínimo, y no estaba dispuesto a arriesgar su existencia, no cuando se dio cuenta de que eso también podría hacer que su ira cayera sobre él. No estaba seguro en lo que respecta a la muchacha, pero sabía a ciencia cierta que su hermano estaba fuera de su alcance y que, sin una planificación adecuada, no sería derrotado por alguien como él. Ni siquiera había determinado el verdadero alcance de sus poderes, y mucho menos había encontrado una forma viable de superarlos. No, por ahora esperaría, había demasiado riesgo. Quizás más tarde, después de verla en acción, lo reconsideraría, pero por ahora ella estaba fuera de sus límites. Sin sentirse generoso, pero tampoco dispuesto a arriesgarse a que actuaran sin saberlo en contra de sus deseos, se volvió hacia sus hermanos. Su voz ronca era apenas más que un susurro. La rubia, dijo, aterrorizándolos con la repentina ruptura de su silencio, está fuera de los límites. No lo enojaré haciéndole daño a su hermana. Como ella era la única rubia en ese momento, fue fácil identificar a quién se refería su hermano. No parecía gran cosa, pero el solo hecho de pensar en con quién decía su hermano que estaba emparentada les hacía palidecer. El solo hecho de estar en su presencia ya había sido bastante malo, pero enfadarlo activamente. Oh, no, no eran tan estúpidos. El titiritero tragó saliva nerviosamente y asintió, sin apartar la mirada de la recién identificada hermana del joven que había aterrorizado a Shukaku. Los muertos solo eran útiles en un aspecto del arte de las marionetas, y él no tenía intención de ser nada menos que el titiritero. Entendido. Su hermana, aunque compartía los mismos pensamientos, fue un poco más detallada en su respuesta. ¿Y el equipo?, preguntó. Su hermano menor pareció pensativo al oír su pregunta, sopesando cuidadosamente la decisión. Es cierto que era mucho más aterrador que cuando era simplemente un asesino delirante y sediento de sangre. Al menos entonces era tan simple como no enojarlo y no intentar detenerlo si había encontrado otro objetivo. Ahora, sin embargo, él estaba conspirando, maquinando, y ella no tenía la menor idea de lo que estaba pasando por su cabeza. Se dio cuenta de que eso era mucho peor que saber lo monstruo que era. Déjalos tranquilos por ahora, decidió. Obsérvalos con atención. Si resulta que no representan una amenaza directa, eres libre de atacar a tu propia discreción. Eso era otra cosa a la que no estaban acostumbrados. ¿Desde cuándo les había permitido elegir algo? Antes no había sido más que seguir la estela de su destrucción mientras él los guiaba sin prestarles atención ni a ellos ni a sus necesidades. Ahora, sin embargo, les estaba dando la libertad de tomar sus propias decisiones. Ninguno quería pensar en qué razones podría tener para ello. Estaba sentado cerca, no exactamente cerca, pero presente. Después de todo, era el maldito ataque Kakashi y no sería bueno que actuara de una manera que dañara su imagen. Intentar acercarse al Jounin Sensei novato y al Tokubetsu Jounin mientras hablaban con un genin, sin importar lo mucho mejor que fuera que sus compañeros, no favorecía la imagen que le gustaba proyectar. Aún así, estaba lo suficientemente cerca para observarlos con facilidad y su audición era lo suficientemente aguda como para no tener que preocuparse por perderse ninguna palabra dicha. No es que los estuviera espiando ni nada, y definitivamente no estaba escuchando su conversación, más de lo que era de esperar, de todos modos. Después de todo, eran un extraño grupo de 3 que hablaban en el salón Jounin durante los exámenes Chunin en presencia de representantes extranjeros. También estaba el pequeño detalle de que se suponía que solo uno de ellos estaba allí. Sin embargo, nadie iba a intentar echar a los otros 2. Principalmente porque a nadie le importaba realmente y solo los disuadía aún más el hecho de que uno de ellos era Mitarashi Fukinanko, una de las pocas personas a las que se les permitía usar la palabra Fukin entre sus nombres, y parecía bastante cercana a la otra. Si a algún Jounin extranjero le molestaba, no lo mencionaban, pues sabían que no debían hacerlo en una aldea ajena. No solo era probable que lo ignoraran, sino que probablemente les permitieran quedarse por puro despecho. Nunca se debe subestimar la mezquindad de los shinobi. Kakashi no se sorprendió un poco cuando el genin se disculpó ante las 2 atractivas mujeres para sentarse a su lado.
Afortunadamente, nada de esta sorpresa se reflejó en su rostro. Gracias a los dioses por las medias máscaras. Así que ya los dejaste entrar al examen, debes estar muy orgulloso de su progreso. Un poco atrevido, tal vez, pero también fue directo al grano, algo por lo que Kakashi estaba agradecido. Nunca había sido de charlas intrascendentes. Lo hacen bastante bien, dijo el hombre encogiéndose de hombros. Sería una lástima negarles esta oportunidad. La joven pelirroja arqueó una ceja inquisitiva. Entonces, ¿no crees que hayan hecho un progreso adecuado? Kakashi se tomó un momento para pensar antes de asentir. Han hecho muy poco progreso por sí mismos, aunque dos de ellos pueden hacer uso de las ventajas que se les han otorgado. Solo una de mis estudiantes parece haber hecho mucho progreso, y es solo porque no comparte con ellos nada que le permita funcionar por encima del trabajo que ha puesto en el entrenamiento. Incluso así, el progreso sigue siendo mínimo. No pueden obtener mucho de mis intentos de enseñarles y, en primer lugar, no soy bueno en eso. Si no fuera por sus habilidades especiales, estaría seguro de que nunca irían a ninguna parte. Su nuevo compañero no pareció reaccionar más que quedarse pensativo, pero aquellos que estaban lo suficientemente cerca para escucharlo sí lo hicieron. No por lo que había dicho el hijo del colmillo blanco, aunque eso era importante, sino por el simple hecho de que Kakashi había hablado tanto con poca incitación. Kakashi siempre había sido un hombre de pocas palabras, y las palabras que decía encajaban perfectamente con su naturaleza. Una respuesta bien pensada no era lo que la gente esperaba de él, y mucho menos a una pregunta que podría haber sido respondida con tanta naturalidad. Si ese es el caso, espero que esto pueda servirles como una experiencia de aprendizaje adecuada. Esta vez, consciente de la atención que estaban recibiendo, Kakashi fue breve y simple, respondiendo con un encogimiento de hombros y un tranquilo tal vez. Al genin no pareció molestarle en absoluto la respuesta más corta, y se sentó cómodamente para esperar a que las pantallas estuvieran instaladas correctamente. La oficina del Hokage ya estaba preparada para permitirle supervisar los procedimientos, lo que tenía la ventaja adicional de garantizar que ya se habían instalado los dispositivos de grabación adecuados, pero tuvieron que esperar a los Chuunin eternos, como se los llamaba tan a menudo, que no eran tan expertos en tecnología. Afortunadamente, en el caso de que algo saliera mal, esto significaría que el Hokage vería las cosas a medida que sucedían, mientras que ellos, los Jounin, o el grupo que se suponía que estaba compuesto exclusivamente por ellos, en todo caso, que estaban mirando, siempre estarían detrás, jugando un juego constante de ponerse al día para ver el éxito, o el fracaso, de aquellos que habían entrenado. Para cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal, el Hokage ya podría haber respondido al problema y encontrado una solución. El pasado había demostrado que esto era bastante eficaz para detener posibles enfrentamientos. Con eso en mente, uno tenía que preguntarse si los dos Chuunin en la habitación estaban tarda. Capítulo 51. La serpiente se acerca. Se habían dividido tan pronto como habían dejado de ver a los aldeanos, escuadrón tras escuadrón separándose de lo que había comenzado como un ejército impresionante hasta que no quedó ni un solo rastro de las fuerzas de Nami no Kuni. Desfilar por las calles abiertas podría haber sido bueno para el patriotismo, pero no era bueno cuando estabas planeando mover un ejército a las tierras de Inokuni para ayudarlo contra un ejército del que la gente del fuego ni siquiera sabía nada. Por supuesto, eso no quiere decir que lo hicieran en absoluto secreto. No, fue una mala idea, que corría un riesgo muy alto de salir terriblemente mal. Lo último que querían hacer era iniciar una guerra mientras intentaban prevenirla. Eso sería completamente improductivo y un triste desperdicio de recursos por su parte. Dicho esto, bastaba con que un puñado de personas lo supieran para que no fuera un secreto. La más importante de ellas sería, sin duda, el gobernante en cuyas tierras estaban entrando. Muchos no tenían idea de cómo su señor logró obtener la aprobación para estas acciones del daimyo de Inokuni, y menos aún podían entender cómo eso había ido aún más lejos y había permitido que Orochimaru de los Sannin liderara ese ejército. Como mínimo, recordó a todos los presentes que no deben subestimar al señor de los lobos. Qué extraño era que de todos esos hombres y mujeres dispuestos a ir a la guerra por orden de un hombre, solo algunos de ellos lo habían visto alguna vez. Y menos aún su cara. Por otra parte, no les correspondía a ellos hacer preguntas.
Incluso las fuerzas de la serpiente, por curiosas que pudieran estar sobre el hombre que estaba trabajando con su amo, sabían que no debían hacer preguntas para no ser vistos como disidentes, porque si había algo claro era que el sabio de las serpientes estaba completamente dedicado al hombre que gobernaba su manada desde lejos, como la luna brillando sobre la cacería de medianoche. Era como si los rayos de luna atravesaran el dosel que habían dispersado, hacia los lugares donde se sentarían a esperar lo que probablemente sería un mes entero. Podrían moverse más tarde, por supuesto, pero eso correría el riesgo de ser demasiado tarde para evitar que la invasión de Konoha tuviera éxito. No estaban dispuestos a intentar interceptar al ejército, eso sería una tontería, pero si el ejército los pasaba sin saberlo, los expondría a un ataque por la retaguardia, algo que podría paralizar sus intentos y dejar a cualquier shinobi lo suficientemente inteligente como para escapar como presa fácil para los lobos. Es decir, presa fácil para ellos. Si su señor hubiera querido que las cosas fueran como él quería, y ellos estaban decididos a que así fuera, ni un solo shinobi lo bastante tonto como para atacar Konoha quedaría con vida. ¿Por qué necesitaba supervivientes para transmitir el mensaje cuando el silencio de los muertos hablaba tan fuerte? En realidad, solo un pequeño grupo avanzaría hacia Konoha, un guardia que seguiría a Orochimaru de los Sannin mientras se infiltraban en la aldea que habían dejado atrás hacía tantos años. No es que en realidad hubieran recibido instrucciones de hacerlo. No, su tarea era acompañar a Orochimaru mientras lideraban al ejército de Tsukiyomi hacia Inokuni para defender el territorio de su señor y colocarse en una posición favorable con el daimyo de Inokuni. Sin embargo, si los Sannin Serpiente querían entrar en Konoha, ¿quiénes eran ellos para detenerlos? Naturalmente, no tenía nada que ver con el hecho de que eso acercaría más a los lobos a su señor en caso de que algo sucediera o que sabían que los Sannin no dudarían en ayudar a Tsukiyomi. Nada en absoluto. En lugar de mirar la transmisión de video, que recién comenzaba a mostrarse al principio a pesar de que el examen real estaba a minutos de su conclusión, Naruto se disculpó poco después de que Anko se fuera a realizar sus tareas como segunda examinadora. Algunos pueden haber asumido que debido a que ella había sido quien lo trajo, sin ella él se sentía no bienvenido entre los diversos Jounin. Eso no le importaba en absoluto, evitaba que más personas lo cuestionaran más que quería que sus acciones fueran examinadas. Descartar reglas no era nada nuevo para él, como tampoco lo era realizar operaciones obviamente ilegales, pero esto era bastante más de lo que se había atrevido a ir antes e incluso con el respaldo del Daimyo del Fuego, que era sorprendentemente complaciente y comprensivo con la situación, no pudo evitar preocuparse por lo que estaba por venir. No por él mismo, ciertamente, sino por sus hijos, pues eran ellos quienes se ponían en peligro por orden suya. Si fuera sincero, probablemente se hubieran puesto en peligro de todas formas. Si no para protegerlo, que, en realidad, era la razón más probable para que se pusieran en peligro sin importar sus deseos, entonces porque estarían tratando de demostrar, tal vez a sí mismos, que tenían un propósito. No les había gustado interpretar el papel de agentes encubiertos indefinidos a los que probablemente nunca se les pediría que hicieran lo que habían sido entrenados para hacer. Había sido una suerte que él fuera el que se topara con ellos y era bueno que a él tampoco le gustara dejar que las cosas se desperdiciaran. Y ahora la misma fuerza a la que los había devuelto había crecido y estaba en movimiento para participar en una batalla que razonablemente podría esperarse que iniciara una guerra que fácilmente podría extenderse por todo el mundo dependiendo de cómo fueran las cosas y cómo reaccionaran los otros países. No debería sorprendernos que estuviera un poco estresado por el mes que se avecinaba. Dicho esto, no había mucho más que hacer en ese momento, salvo esperar. Realmente necesitaba algo que le hiciera olvidar todo lo demás. No fue la primera vez que Naruto recordó que realmente necesitaba un pasatiempo. Konoha era tan laxo en seguridad como lo recordaba, aunque puede que fuera Nambu, pero ella era una de los legendarios Sannin. También ayudó que con una simple máscara de lobo y una guardia de escoltas vestidos de manera similar, era realmente muy fácil simplemente cruzar las puertas principales sin ser interrogado. Bueno, al menos abiertamente. Uno de los guardias se había quedado para proporcionar credenciales para el grupo, como era el procedimiento, pero por el bien de la imagen, Konoha no estaba dispuesto a detener a todo el grupo de lobos cuando el daimyo de Inokuni los había aceptado y le había dado a su líder el estatus de noble entre su corte. La población de Konoha y los países vecinos lo sabían muy bien y era muy probable que otros países lo supieran. Surgirían demasiadas preguntas si se los veía deteniendo al grupo después de que el propio daimyo les hubiera concedido acceso a la aldea.
Sin embargo, los lobos fueron lo suficientemente complacientes como para cooperar de esta manera para garantizar que Konoha estuviera más a gusto. El hecho de que disminuyera ligeramente la cantidad de shinobi que observaban sus movimientos en toda la aldea no tenía nada que ver con su pequeño arreglo. No, nada en absoluto. Bueno, quizás un poco. De esta manera era más fácil para todos. No es que Orochimaru se encontrara particularmente preocupada por cómo habían entrado, siempre y cuando hubieran entrado. Naruto estaba aquí y esa era la parte importante, porque ahora ella estaba aquí, en la misma aldea que él, separados no por países sino por meros bloques, aunque podría haber docenas de ellos entre ellos en un momento dado. Ella realmente no se detenía en ese hecho, que podía atravesar abiertamente. O, al menos, tan abiertamente como una mujer con máscara. Por supuesto, también se dio cuenta de que la distancia cada vez menor le dificultaba mucho las cosas. Estaba tan cerca, maldita sea, pero aún no podía verlo. Bueno, podía, pero era lo bastante sensata como para saber que no era precisamente una presencia bienvenida en ese pueblo, incluso aunque ahora fuera una mujer y, lógicamente, nadie debería creer que fuera la sabia traidora de hacía tantos años. Desafortunadamente, siempre había tenido algunos rasgos femeninos en su apariencia. No muchos, pero ciertamente lo suficientes para que la gente pasara por alto sus pechos el tiempo suficiente para identificarla y causar un alboroto, y si la atrapaban afectaría a más personas que a ella y a sus planes. Afectaría a Naruto y sus planes, y eso era inaceptable para el invocador de serpientes. Ambos, en realidad, aunque ninguno de los dos lo sabía. Lamentablemente, solo uno de ellos realmente apreciaría cuán similar era el estudiante al maestro en ese aspecto. Considerando su odio hacia él, ella, ahora, ciertamente no era el estudiante. Sin embargo, la estudiante tenía tiempo libre para pasar tiempo con Naruto, el ahijado de Orochimaru. Probablemente era bueno que Orochimaru no supiera eso, en realidad, no hasta que ella tuvo la oportunidad de conocerlo en persona primero. Después de eso, todos los demás fueron libres de reunirse a su alrededor y colmarlo de toda la atención y el afecto que él merecía como su príncipe carmesí. Eso tendría que esperar por ahora, desafortunadamente, ya que el trabajo venía antes que el placer, especialmente cuando Naruto no debería haber sido consciente de que ella había ingresado al pueblo, aunque no se habría sorprendido en lo más mínimo si uno de sus escoltas hubiera enviado un mensaje con anticipación. Diablos. Si ese fuera el caso, ella lo aprobaría de todo corazón. Sin embargo, eso reforzó el hecho de que necesitaba ocuparse de sus objetivos personales lo más rápido posible. No le preocupaba demasiado que a él no le gustara lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo era mejor no correr el riesgo. También estaba el hecho de que si se reunía con él, probablemente no podría alejarse para hacer lo que necesitaba, y sería una pena que eso fuera un desperdicio. Después de todo, ella tenía una oportunidad increíble. La oportunidad de utilizar la herramienta que podía convertir sus sueños en realidad. El Sharingan, la herramienta definitiva para aprender las técnicas shinobi a las que se había dedicado, y había extendido, toda su vida. Algunos no se daban cuenta de que para ella la inmortalidad era simplemente un medio para alcanzar un fin. No le importaba tanto la vida eterna como el uso que podía darle a esa vida y ni de lejos se le parecía en nada a lo que le importaba su amado ahijado. Entonces, cuanto antes se convirtiera en una poseedora inmortal del Sharingan, antes podría dedicarse por completo a su cuidado. Si era realmente afortunada, podría conseguir un par completo de Sharingan y ser capaz de persuadir a Naruto para que adoptara tanto un poderoso jutsu como la inmortalidad que lograra perfeccionar. Entonces podrían vivir para siempre, dominando técnicas hasta que el mundo los admirara y solo vieran una divinidad sin igual. No es que los lobos necesitaran más convencimiento en el caso de Naruto. Las palabras realmente no podían describir lo orgullosa que estaba de lo que había logrado. Aún así, tendría tiempo de sobra para elogiarlo y felicitarlo por todo lo que había hecho en los últimos años cuando ella terminara su trabajo. Por ahora, tenía un examen que cumplir y un Uchiha que cazar. Un escalofrío de emoción le recorrió la columna vertebral. Oh, ella iba a disfrutar esto. El primer trago fue suficiente para calmar sus nervios y el segundo solo sirvió para proporcionarle algo en que ocuparse mientras permitía que sus pensamientos lo inundaran como un océano. No era habitual en él estar tan nervioso por nada, nunca antes había tenido un problema así. También cabe señalar que nunca antes había hecho planes como este. La mayor parte de su trabajo durante los últimos años se había desarrollado en el calor del momento, aprovechando las oportunidades que se le presentaban con la suerte.
Ahora, sin embargo, tenía planes y conspiraciones que pronto se harían realidad. Tramas sobre las que tuvo tiempo de reflexionar sobre las consecuencias. Él sería el primero en admitir que estaba nervioso, pero también estaba bastante seguro de que sus lobos nunca le pedirían algo así. Y esa fue la fuente de todo, los lobos, sus lobos. Él era su líder, su guía, su padre, y era su deber hacer lo mejor para ellos. Era un papel que estaba feliz de desempeñar, un propósito que estaba feliz de cumplir. Sabiéndolo, el nerviosismo valió la pena. Un pequeño sacrificio para garantizar que sus hijos estuvieran bien cuidados. Niños. Fue un pensamiento extraño, pero descubrió que le gustaba la idea de ser padre de tantos niños, que todos ellos recurrían a él en busca de orientación y tomarían sus palabras en serio sin dudarlo. Hacía mucho tiempo que ellos eran, él lo sabía, su familia. Y no había nada más importante para un Uzumaki que su familia. Llegó sin previo aviso, pero no fue así. Había señales, tanto sutiles como obvias, pero todas habían sido pasadas por alto. En una situación como esta era de esperarse un breve correteo de animales en pánico, el silencio resultante, antinatural, si lo recordaba, no llamaba la atención ya que se concentraban únicamente en la tarea en cuestión. Eso había sido un error, sabían que el bosque era peligroso, el examinador loco lo había dicho, pero incluso si no se habían dado cuenta de lo peligroso que sería durante su visita, deberían haberse mantenido más alerta. Un error así fácilmente podría haberles hecho perder la vida, como casi les costó la victoria. El mundo, al parecer, había sido misericordioso ese día, pero eso no quería decir que no los hubiera castigado de otras maneras. El choque de una serpiente, una raya de carne pálida, unos inquietantes ojos amarillos que te quemaban el alma y una mordedura venenosa que se desvanecía en un remolino de largo cabello negro. Todo terminó casi tan pronto como empezó. «Eres mío, Sasuke-kun», susurró suavemente la voz. «Y si te comportas, tal vez te conceda más regalos como este». Su fuerza se desvaneció con ella, como si se la hubiera llevado consigo, y él se apresuró a obedecer a la gravedad. La conciencia lo había abandonado antes de terminar. Sasuke-kun. Había dolor. Y luego nada. El árbol era casi demasiado conveniente, probablemente había sido usado por innumerables personas en exactamente la misma situación, o, al menos, situaciones lo suficientemente cercanas a las suyas, a lo largo de los años, pero ninguno de ellos tenía ganas de discutir con una fortuna que parecía estar mejorando a su favor. Esto, como mínimo, podría salir bien. Y pensar que el examen apenas había comenzado. Supuso que había margen de mejora, pero también mucho tiempo para que las cosas empeoraran mucho, mucho. El Uchiha había sido un gran elemento disuasorio y, aunque no era el más fuerte, esa era su posición, gracias, seguía siendo una gran ventaja táctica, especialmente cuando, con él incapacitado, más equipos tendrían la confianza suficiente para enfrentarlos. Todos sabían que los Uchiha eran temibles, pero eran muchos menos los que sabían que los Uzumaki eran tradicionalmente superiores, algo que se había trasladado exactamente a su equipo. Y por fuerte que fuera, no era tan tonta como para creer que podía enfrentarse sola a un equipo de genin más experimentados. Al menos, no sin ayuda. Brevemente, las miradas se dirigieron al destello rosa que se había posado junto a su compañero caído y se hizo cargo de su cuidado. No es que culpara a la chica. Ambos, bueno, los tres y su sensei, en realidad, sabían que la chica nacida en el ámbito civil no era apta para situaciones de combate o supervivencia como la que ahora se encontraban y hacía su mejor trabajo como actriz de reparto. Sin embargo, ahora eso no era lo que necesitaban. El Uchiha, Sasuke, estaba bastante estable, pero eso no decía nada sobre cuándo volvería a despertarse, y mucho menos sobre cuándo podría continuar. Incluso entonces, había una diferencia entre poder continuar y poder ayudar al grupo. Había una posibilidad muy clara de que el chico fuera un estorbo para el grupo, una carga bastante costosa. Desafortunadamente, no había esperanza para los otros dos si él no podía asistir, ya que el examen era por equipos. Sus posibilidades dependían casi por completo de que su compañero de equipo se despertara y estuviera lo suficientemente bien como para no arrastrar a todo el equipo. En realidad, la victoria tal vez no fuera la mayor preocupación en ese momento. Siempre podían volver a intentarlo cuando hubiera menos posibilidades de interferencia de, bueno, quien quiera que hubiera sido. Ciertamente no un genin, eso era seguro. Por ahora, la supervivencia era el objetivo principal. El ascenso simplemente no valía el riesgo de ser asesinado por un equipo más cruel o porque cometieron un error y fueron castigados por el bosque en el que estaban atrapados.
Diablos, en este punto ella estaba considerando seriamente agacharse y esperar a que terminara el examen. Los dioses sabían que tenía provisiones más que suficientes para eso. De hecho, probablemente tenía suficientes provisiones para alimentar a todos los equipos dentro del bosque durante toda la duración del examen y algo más, y eso incluía el infame apetito de Chouji. Por otra parte, la cueva gigante creada por un árbol enorme no era, tal vez, el lugar más escondido. Defendible, sí, pero la idea era mantenerse alejada del combate hasta que estuvieran en una mejor posición. Sentarse allí esperando las inevitables peleas no era lo mejor para ellos en ese momento. Por suerte, convencer a su compañera Kunoichi de eso no debería ser demasiado difícil. La chica ya sabía que estaba fuera de su alcance en esta situación y solo haría falta una sola pista sobre el peligro en el que se encontraba su precioso Uchiha para hacerla ceder y seguir su ejemplo. Naruto podría haberse sentido mal por eso si no fuera para asegurar su supervivencia. Jadeando y temblando, una mezcla de rabia y agotamiento, sin duda, su antiguo aprendiz la miró con desprecio de una manera que le calentó el corazón. Rasguños y cortes adornaban al invocador secundario de cabello púrpura y el sabio serpiente tenía la sensación de que habría muchos moretones para acompañarlos al anochecer. La mujer se despertaría adolorida mañana, eso era seguro. Bueno, si es que se le permitiera despertar, en realidad. Sería fácil acabar con ella ahora, todavía no era rival para la mujer que la había entrenado. Bueno, había sido un hombre durante el entrenamiento, pero al menos era la misma persona, y para ser honestos, muy pocos lo eran. Después de todo, no te vuelves legendario por nada. De hecho, ella se había vuelto famosa por perder contra uno de los shinobi más temibles de los tiempos modernos, Hanzo, pero el hecho de que hubiera sobrevivido a una batalla contra él, incluso con 2 aliados, era un testimonio de su habilidad y poder. La verdadera pregunta era ¿realmente quería matar a su antiguo aprendiz? No fue por sentimentalismo ni por ningún vínculo que se detuvo a pensar en ello, sino más bien porque parecía un desperdicio. Al mismo tiempo, sin embargo, su antiguo aprendiz tenía el potencial de convertirse en una espina en su costado con el tiempo y eso no era algo que ella quisiera, no cuando estaba tan cerca de poder dedicar todo su tiempo a su príncipe carmesí. La decisión fue tomada de sus manos con un rostro en la distancia, un rostro muy distintivo. Un lobo blanco le gruñó. No había sido parte de su escolta, ya que todos habían sido despedidos y sin duda se reportaban ante su príncipe en ese mismo momento, y eso significaba que estaba allí para los exámenes en general o para vigilar al examinador en específico. El movimiento de cabeza indicó esto último, lo que significaba que su antiguo aprendiz estaba, de alguna manera, tal vez incluso alguien desconocido para ella, asociado con Naruto. Y si ese era el caso ella no iba a intentar interferir, no cuando eso corría el riesgo de molestarlo de alguna manera. Oh, qué lástima, parece que has hecho algunos amigos. Parece que ya no podemos jugar, pero fue bueno volver a verte, Anko-chan. Y con eso ella regresó al bosque, dejando al lobo para asegurarse de que el Tokubetsu Jounin estuviera bien. Distraídamente, se preguntó si su antiguo aprendiz se había dado cuenta de que ahora era mujer. No necesitaba darse la vuelta para saber de su presencia o sentir su propio nerviosismo, algo que no le hacía ningún favor a sus propios nervios. En silencio, apuró otro trago, concentrándose en el ardor que le recorría la garganta. Ese sería su último día, no podía arriesgarse a hacer nada más que aumentar su confianza lo suficiente para despejar el malestar que sentía. Informe. Fue una orden breve y concisa que debía cumplirse sin lugar a dudas. No es que alguna vez lo cuestionaran. No podía decidir si eso era realmente algo bueno. El ejército avanza, señor Tsukiyomi, y estará listo para cambiar el rumbo contra Suna. El que habló estaba arrodillado, todos lo estaban, en realidad, y ni siquiera levantó la cabeza sin permiso. Era la diferencia entre aquellos a quienes se les había encomendado una tarea y aquellos que simplemente se encontraban cerca de una de las guaridas. Ociosamente, lo reconoció como parte de su entrenamiento raíz, el intento de Danzou de llevar la habilidad del shinobi promedio para hacer la transición entre estados relajados y de combate llevada al extremo con la esperanza de fabricar armas vivientes. Sus personalidades habían impedido que el condicionamiento tuviera éxito, por lo que en lugar de eso simplemente había mejorado una habilidad que la mayoría de los shinobi experimentados ya tenían. No es algo malo, de ninguna manera, pero es otro recordatorio de que sus hijos estaban diferenciados del resto. Eran mejores, sí, pero tenían sus propios defectos. Sin embargo, el fracaso de Danzou había ayudado a tranquilizarlos.
En lo que respecta a los shinobi, no había nada mejor que lo que Danzou había creado accidentalmente, aquello a lo que Danzou no había visto el verdadero valor. Naruto se sintió agradecido una vez más con el hombre y se preguntó brevemente cuál sería su reacción si lo llamara tío. Sería divertido verlo, al menos. Bien, bien. Su voz no reflejaba nada de la agitada inquietud de sus pensamientos, que oscilaban entre extrañas cavilaciones y preocupaciones incesantes. Necesitaba controlarse y pronto, no había forma de que pudiera pasar un mes así. Supuso que podría estar más tranquilo durante el descanso entre exámenes, ya que así tendría más información sobre la que reflexionar. Podría hacer planes y contingencias con información sólida. Especulaciones sobre los resultados de las primeras partes, las más críticas del examen. No tanto, por desgracia. Sin embargo, el hecho de que prácticamente pudiera sentir la inquietud de su subordinado no le proporcionó ninguna garantía de que el mes transcurriera sin problemas. Con un suspiro apenas audible, aunque estaba seguro de que sus lobos habían podido oírlo, preguntó: ¿qué pasó? Fue un poco menos acusador que algo como ¿qué hiciste mal? Pero la idea era muy similar. Sabía que algo estaba pasando y había deducido que no era favorable. Sus lobos, a pesar de cualquier nerviosismo, respondieron lealmente. Soy Orochimaru-sama, Tsukiyomi-sama, dijo él mismo, como solía ser el caso cuando estaban cumpliendo con sus deberes. Siempre se elegía a uno, o quizás perdía el sorteo, no estaba muy seguro, para actuar como la voz de la reunión de lobos. Ya fueran tres docenas o todos los lobos bajo su mando. Pensándolo bien, en realidad no sabía esos números exactos. Necesitaba revisar los últimos informes de Said pronto, al menos eso era algo productivo. Cuando seguían sus órdenes, solo uno hablaba. En un grupo pequeño como este no era gran cosa, pero cuando se reunía con grupos más grandes en Nami, era innegablemente extraño que los lobos reunidos estuvieran en completo silencio, salvo uno. De hecho, si no estuviera tan acostumbrado a los lobos y a sus modales, podría haber sido bastante desagradable. Fue bueno que esto solo se hiciera como lobos, ya que si se hubiera trasladado a su vida diaria, nunca podrían haberse integrado en Konoha como agentes durmientes en ninguna capacidad. El lobo continuó, completamente ajeno a las cavilaciones de su amo. No se quedaron con la gran manada, o, en otras palabras, con el ejército que había obtenido. Y en su lugar vinieron aquí, dentro de los muros de Konoha. No sabemos qué están planeando, pero huyeron poco después de llegar. Naruto lo pensó por un momento antes de emitir un suave zumbido. Ya veo. ¿Y cómo entró Orochimaru no en Konoha? La sensación de inquietud aumentó y por un momento tuvo la imagen mental de niños traviesos, chibi-lobos, que habían sido atrapados tratando de robar dulces antes de la cena. Era un pensamiento bastante divertido. Nosotros, los vestimos como un lobo, Tsukiyomi-sama. Naruto dio un resoplido silencioso. Muy acertado, diría yo. ¿Tsukiyomi-sama? Preguntó el lobo, sin entenderlo. Sus compañeros también sentían curiosidad, pero se mordieron la lengua. Es apropiado que se vistan de lobo, explicó, sin volverse a mirar a los que se habían reunido con él en la habitación. Porque han sido liberados entre las ovejas. La calma con la que lo dijo era todo lo contrario a sus nervios. Eso era justo lo que necesitaba, Orochimaru haciendo quién sabe qué en la aldea cuando estaba tratando de mantener a los lobos a raya para evitar asustar a Suna demasiado pronto. Divídanse, encuéntrenlos y vigilen atentamente, ordenó. Si es posible, traten de arrear al sabio serpiente de vuelta aquí o a la guarida. No quiero que anden por ahí cuando tenemos un ejército escondido por todo Inokuni. Como usted ordene, Tsukiyomi-sama. Incluso sin darse la vuelta, supo que el lobo arrodillado se presionó más cerca del suelo de madera antes de darse la vuelta y apresurarse, ansioso por cumplir sus deseos de compensar el haber traído y soltado al invocador de serpientes en Konoha. Naruto se frotó el puente de la nariz y suspiró antes de dirigirse a su escritorio. Bien podría revisar los informes, al menos podrían distraerlo por unas horas. Es una mala idea, su voz sonaba como grava al agitarse, mostrando su disgusto con la situación. Para ser justos, no era muy diferente de su voz habitual. Aún así, ignoró resueltamente su comentario y se concentró en cambio en la figura que lentamente ponía distancia entre él y ellos. La mala idea mencionada muy bien podría ser el hecho de que se iba solo un recordatorio de que si el clan más influyente de su destino descubría su secreto, enfrentarían aún más problemas de los que tenían actualmente. Ninguna de esas razones, aunque eran bastante ciertas y ella estaba completamente de acuerdo, eran la causa del descontento de su compañía actual.
¿Tienes alguna idea mejor, Zabuza? Preguntó ella, sin girarse todavía para encarar al Shinobi Kiri rebelde. Técnicamente, todos eran rebeldes, él era solo uno de los pocos en el mundo que se destacaba por ello. Sí, gruñó. Casi cualquier otra cosa. Te lo repito, no va a salir nada bueno de contactarlos. No tenemos muchas opciones, lo sabes. Su bufido fue agudo y breve, y también sonó claramente poco divertido. Lo hago, y si no lo hacen ya, lo harán muy pronto. Eso es lo último que queremos. Ayudaron a Wave, ¿por qué no a nosotros? Todavía no se había dado la vuelta, sabiendo que sus manos encontrarían inmediatamente sus caderas de una manera muy poco propia de un líder. Se suponía que debía representar a sus fuerzas y ser un ejemplo para ellas, así que se abstendría de hacer que este argumento, que ya habían usado muchas veces anteriormente, pareciera más argumento de lo que tenía que ser. Su voz, sin embargo, no tenía tales escrúpulos y Zabuza prácticamente podía oír las manos que descansaban sobre sus caderas. Se apoderaron de Wave, fue su respuesta. La había usado varias veces antes y se aferraba a ella. La declaración por sí sola resumía bastante bien muchos de los problemas que tenía este plan. Sin embargo, agregó un poco más para que ella no intentara atacar el hecho de que lo había mencionado una vez más. O hacen honor a su nombre o alguien los vio y les puso un nombre apropiado. De cualquier manera, nos destrozarán en nuestro estado debilitado y se quedarán con todo para ellos. Es lo que hacen. Él negó con la cabeza, deseando que ella escuchara y les ahorrara todos los problemas que vendrían después con aquellos a quienes ella buscaba. Son lobos y devorarán todo lo que puedan. Sus brazos, ya cruzados libremente sobre su considerable busto, se tensaron en agitación. Entonces podrán devorar a Yagura, y cuando se hayan saciado de él los enviaremos de regreso a su guarida. Dio un suspiro pero no discutió, no tenía sentido. Ella no parecía querer creer que si mataban a Yagura entonces ésta se convertiría en su guarida, otro lugar más completamente bajo su control. Nami no Kuni ya era suya y habían encontrado el apoyo de Inokuni si los rumores eran ciertos. Sabiendo eso, no había duda de que su toque llegó a Konoha, la aldea shinobi de Inokuni. Zabuza tuvo que preguntarse cuánto del mundo lograrían realmente adquirir. ¿Y cuánto de esto vería realizarse a lo largo de su vida? Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, espero hubieran disfrutado, nos vemos en la próxima, cuídense chicuelos.